Buenas tardes, mi nombre es Jimena Donés, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad del Valle, magíster en intervención psicosocial y actualmente soy profesora de fonoaudiología de la Universidad del Valle y de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy les vengo a contar una experiencia de innovación en un espacio de práctica formativa que llevamos a cabo en la Universidad Santiago de Cali en la Liga Vallecaucana de Parálisis Cerebral, LIVA-PACE, Deporte Adaptado Bocha. Esta práctica empezó en el semestre 2020A con estudiantes de énfasis, que son los estudiantes de último semestre de fonoaudiología, y en el deporte adaptado bocha. Este es un deporte que se creó específicamente para personas con discapacidad motora severa. Es un deporte que implica una estrategia, una táctica, y se juega con unas bolas o bochas de colores azul y rojo. Hay una bocha blanca, que es la bocha diana. Esta se lanza y luego los deportistas deben tratar de quedar siempre lo más cerca posible de esta bocha blanca. Este deporte se practica de manera individual o se practica en equipos, un equipo azul, un equipo rojo, y como les decía, la táctica siempre es buscar la manera de quedar lo más cerca de la bocha blanca. En el deporte bocha existen 4 categorías: BC1, BC2, BC3 y BC4. Como se los dije anteriormente, lo practican personas con discapacidad motora severa, y específicamente en las categorías BC1 y BC2 son personas con parálisis cerebral. ¿Por qué es algo de innovación? Porque tradicionalmente la fonoaudiología no ha estado en estos espacios del deporte adaptado, aun cuando sabemos que allí están personas con discapacidad que pueden tener algunas alteraciones a nivel de la comunicación, ¿sí? Entonces, tradicionalmente en bocha siempre hemos tenido una práctica de fisioterapia donde los estudiantes van, hacen los estiramientos, participan pues de los entrenamientos físicos de los deportistas para prepararlos para su actividad deportiva. Pero resulta que en el marco de estas prácticas, los entrenadores se dieron cuenta que en ocasiones encontraban dificultades en la comunicación en estos deportistas. Entonces, por ejemplo, que no les entendían o que les daban alguna consigna y ellos no eran capaces de seguirla muy fácilmente, que por ejemplo practicaban algo y cuando ya lo estaban haciendo en una competencia veían que el deportista no era capaz de seguir estas órdenes, que se distraía, por ejemplo, que no lograba centrar su atención. También sucedía que, por ejemplo, llamaban a algún deportista porque le hacían toda la evaluación y encontraban que tenía un tono que podía ser funcional para participar, que podía hacer un buen lanzamiento, que tenía los rangos de movilidad adecuados, pero ya cuando ingresaba en el deporte se daban cuenta que tenía algunas falencias desde la comunicación que no le permitían ser funcional en el deporte. Por ejemplo, que no lograban que encontrara seguir órdenes, por ejemplo, o que por ejemplo no manejara conceptos de distancias, de espacios, que era arriba, que era abajo, que era lejos o cerca, ¿sí? Y todo esto resulta que es importante para poder practicar el deporte. Entonces se comunicaron con nosotros y desde fonoaudiología decidimos empezar a participar en este espacio. En el inicio del semestre 2020A, pues estuvimos directamente allí en el espacio y empezamos a conocer todas las dinámicas que se dan al interior de la práctica deportiva, ¿sí? Cómo es el manejo de los deportistas, de los entrenadores, de cada uno de los espacios, y empezamos a realizar algunas actividades de manera individual y de manera grupal. Se hicieron, por ejemplo, actividades de promoción y prevención de manera grupal, ¿sí? Se hicieron tamizajes auditivos, se hicieron actividades encaminadas a mejorar la comunicación, que la comunicación fuese más asertiva en todo el equipo de trabajo, actividades, por ejemplo, para fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje y demás. Pero también se trabajó de manera individual, específicamente con los chicos de BC1 y BC2, que son los que tienen parálisis cerebral, porque hay algunos allí que, por ejemplo, tienen disartria o presentan algún otro tipo de alteración en el lenguaje, por ejemplo, a nivel comprensivo. En esta práctica se empezaron a evidenciar muchas falencias también en el momento en que ingresan los deportistas. Entonces también empezamos a participar en ese momento en que se seleccionan los deportistas y se hacen todas las evaluaciones iniciales para saber si son aptos o no para participar. Luego pues ya se vino la pandemia, ¿sí? Toda esta emergencia sanitaria ocasionada pues por la COVID-19 y empezamos a trabajar de manera remota, ¿sí? Y en la actualidad también lo estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho de manera remota? Las mismas actividades, tanto intervención individual como intervención grupal.
Entonces, continuamos trabajando con los chicos, BC1 y BC2, los de parálisis cerebral, con diferentes estrategias, buscando que siempre su comunicación pueda ser un poco mejor, específicamente en el contexto deportivo. No buscamos convertir este espacio en un espacio clínico, ¿sí? La idea no es convertir este espacio de inclusión deportiva en un espacio clínico, sino que simplemente poder estar allí y poder brindar las estrategias que desde nuestra profesión podemos ayudar para que tengan una mejor comunicación, así como también esta fisioterapia, ¿sí? Entonces no son, digamos, unos espacios netamente clínicos, sino que simplemente estamos allí por algunos momentos, atendemos pues como unas situaciones particulares, tanto de manera individual como grupal. En este semestre estamos también haciendo algunas actividades de manera grupal con los chicos, donde, como les decía, la idea es fortalecer esta parte comunicativa en todos los deportistas, pero también de manera individual estamos llevando a cabo unas estrategias muy puntuales, porque también estamos vinculados con un semillero de investigación. Hay un semillero de investigación que se llama Lenguaje y Discapacidad, el cual lidero junto con la profesora Jennifer Palacios, y en este semillero estamos haciendo un macroproyecto de investigación. Hasta ahora ya llevamos a cabo un trabajo de grado que afortunadamente ya sustentaron, ya fue aprobado. En este trabajo de grado las chicas hicieron una caracterización de las habilidades comunicativas que tienen todos estos deportistas de las categorías BC1 y BC2 para poder establecer una línea de base y poder conocer un poco mejor cuáles son esas habilidades comunicativas que podría necesitar un deportista para poder ingresar en bocha. También se están llevando a cabo en la actualidad 2 monografías relacionadas con esta población y con este semillero, y escribimos un libro en compañía de los estudiantes que estuvieron en la rotación anterior de este semestre 2020B, donde mostramos 5 estudios de caso clínicos llevados a cabo con deportistas de BC1 y BC2. El libro se llama Fonoaudiología y Bocha, intervención en deportistas con parálisis cerebral. En la actualidad, pues estamos trabajando con ellos. Son unos deportistas que están muy motivados, la verdad les gusta mucho la intervención desde fonoaudiología, les parece muy importante, muy interesante poder conocer algunas estrategias, algunas herramientas para mejorar su desempeño. Les hemos mostrado, por ejemplo, aplicaciones móviles que les pueden servir para mejorar todas estas habilidades comunicativas, estas habilidades, por ejemplo, de los dispositivos básicos de aprendizaje. Les hemos enseñado diferentes estrategias y en la actualidad estamos haciendo también una investigación tomando en cuenta la posición de ellos, ¿sí? Conocer la percepción que ellos tienen frente a diferentes temas. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la discapacidad, el tema del deporte, el tema de las relaciones interpersonales, el tema de la comunicación y el abordaje de fonoaudiología, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos conocer? La perspectiva o la percepción que ellos tienen sobre esos temas, porque siempre hemos visto qué piensan los demás, qué opiniones tienen los demás frente a su discapacidad o frente a su condición. En este momento queremos conocer cuál es la percepción de ellos, ¿sí? Y poderles dar relevancia a su propia voz. La idea es también escribir un libro con todas estas percepciones que recojamos de los deportistas y poder así darles un poco más de protagonismo. ¿Listo? Entonces, precisamente, pues esto es lo que les quería contar. Es un espacio que ha sido de innovación, es un espacio donde tradicionalmente fonoaudiología no ha estado. Hasta el momento no ha sido tan fácil porque, por ejemplo, para levantar todo el estado del arte, pues no hay mucha información, realmente hay pocos estudios que nos puedan demostrar cómo la fonoaudiología podría estar allí, ¿sí? La idea de este macroproyecto es precisamente mostrar el rol del fonoaudiólogo en el deporte adaptado, ¿sí? Porque hasta ahora hemos estado siempre muy relacionados con la clínica, ¿sí? Con espacios clínicos, hospitales, EPS, IPS y demás. Hemos estado siempre también en la educativa, ¿sí? En el espacio educativo, en colegios, en universidades, en jardines infantiles. Hemos estado siempre en espacios comunitarios, ¿sí? Pero hasta ahora no nos habíamos pensado mucho, o pues en lo que hemos investigado no hemos encontrado mucho
de cómo la fonoaudiología también puede estar en este espacio del deporte adaptado, ¿sí? Un espacio que ya se ganaron los fisioterapeutas, ¿sí? Que casi que es entendido por todos que los fisioterapeutas deban estar allí para ayudar a toda esta preparación de los deportistas, pero que hasta ahora no nos hemos metido mucho desde fonoaudiología en este espacio. Tenemos en cuenta que hay personas allí con parálisis cerebral, ¿sí? Que tenemos unos diagnósticos de disartria, que tenemos unas alteraciones importantes. También tenemos personas allí con pérdida auditiva, con déficit auditivo. Tenemos personas que aunque no tienen parálisis cerebral, tienen otros diagnósticos como por ejemplo distrofias musculares, que de manera progresiva van afectando también algunas funciones, por ejemplo, relacionadas con la ingestión de alimentos o relacionadas con el habla. Entonces la fonoaudiología tiene todo que ver allí, ¿sí? Hasta ahora ha sido un espacio poco explorado, pero desde el semillero de investigación y desde la práctica de énfasis, precisamente la idea es nosotros poder empezar a incursionar en este campo del deporte adaptado. Inicialmente estamos allí en Bocha, pero hay muchos deportes adaptados donde tenemos personas con discapacidad, personas con pérdida auditiva, personas con deficiencias cognitivas, donde también la fonoaudiología perfectamente pudiera estar. Entonces, precisamente queremos resaltar el rol del fonoaudiólogo, investigar cómo podemos nosotros incluirnos en estos espacios y cómo la fonoaudiología no solamente se debe quedar en estos espacios donde tradicionalmente hemos estado, sino que también podemos innovar. En la actualidad, los estudiantes ya han identificado que la fonoaudiología allí puede caber, ¿sí? ¿Dónde podemos estar? ¿Qué escenarios podemos tocar? Hemos trabajado, por ejemplo, ahorita en la pandemia, de manera sincrónica y asincrónica. Entonces, por ejemplo, de manera asincrónica, hemos enviado folletos, banners, videos informativos con diferente información que los deportistas, sus familiares y sus entrenadores han encontrado muy importante, ¿sí? Han encontrado que la fonoaudiología allí les puede aportar bastante. Pero también hemos trabajado, como les decía, de manera sincrónica, haciendo muchas actividades de intervención, donde los deportistas han ido mostrando todo este desempeño que han ido ganando, ¿sí? Todas las habilidades que han ido ganando. Entonces, precisamente en este libro que ya realizamos, que es el de Fonoaudiología y Bocha, se muestra primero una introducción en cada uno de los capítulos, que es un estudio de caso. Se muestra pues primero la introducción, desde dónde se abordó ese caso, porque cada uno tiene un abordaje pues personalizado. Luego está la presentación del caso, quién es el deportista que van a trabajar allí en ese estudio de caso. Y luego empieza una fase evaluativa, una fase de definición de los objetivos y de la intervención, y luego los resultados sesión tras sesión, para que vamos viendo todo ese avance que va teniendo el deportista. Finalmente, también tenemos pues las conclusiones y las recomendaciones para cada caso en particular. Entonces, bueno, pues precisamente allí podemos observar cómo el rol del fonoaudiólogo es importante también en el deporte adaptado. La idea es continuar trabajando desde el semillero de investigación, desde la práctica de énfasis en este escenario del IVAPASE, mostrando la importancia del rol del fonoaudiólogo en el deporte adaptado, inicialmente aquí en Bochas, pero la idea es también poder empezar a incursionar en diferentes deportes, porque la fonoaudiología debe estar en nuevos escenarios.